Hola amigos, en esta semana vamos a hablar sobre los orígenes del español y cómo el latín y otras influencias de otros idiomas se convirtieron a lo largo de los siglos en el español. Y bueno, vamos a empezar con la conquista de la península ibérica por los romanos en el año 218 a.C. Y cuando llegaron los romanos a la península ibérica, ya había varios grupos indígenas en la península. Y los romanos conquistaron esos grupos y establecieron el latín como lengua oficial. Y el latín se usaba en la educación y en el servicio militar. Y por eso, a pesar de que todos los grupos existentes de la península ya tenían sus propios idiomas, claro, propios idiomas digo, empezaron a hablar latín también y hubo un periodo extendido de bilingüismo antes de la asimilación completa. Así que el latín es la base sobre la cual se ha desarrollado el español y vamos a explorar este proceso. El latín que se hablaba por la península se llama el latín vulgar. Y eso no quiere decir que es un latín grosero, quiere decir que se hablaba por la gente común. Viene de la palabra vulgo, que significa de gente común. Y es la forma hablada del latín, de la cual había muchas variedades y es distinto al latín clásico, que es la variedad formal y literaria digo. Bueno, no tenemos registros de latín vulgar porque no se escribía, claro, se hablaba, pero podemos deducir cómo fue usando algunas fuentes específicos. Primero, tenemos algunos documentos menos formales que nos dan una idea de cómo era el latín vulgar, porque la forma de escritura era menos formal que era latín clásica. Pero también tenemos un documento que se llama el Appendix Probi y es una gramática prescriptiva, es decir, que da reglas del uso del lenguaje. Y aquí tenemos una parte. Entonces, es una lista de palabras como, según ellos, deben ser en vez de cómo se estaban pronunciando. Entonces, por ejemplo, este dice bravim non bravim. Es decir, este es cómo se debe decir esa palabra, no así. Y entonces podemos deducir de eso que la gente estaba hablando así, usando estas palabras o estas pronunciaciones, y que los que escribieron el Appendix Probi estaban tratando de informar a la gente cómo se debe pronunciar o cómo se debe escribir, cómo se debe ser el latín, ¿no? Entonces, este refleja el latín escrito, el latín clásico y el latín vulgar. También podemos comparar las formas modernas que tenemos en el español, las formas de las palabras que tenemos en español, en portugués, en francés y el italiano, con los procesos de cambio del idioma que ya sabemos y de eso podemos deducir las formas antiguas del latín vulgar. Y nuestro libro de texto, nos da muchos ejemplos muy interesantes de estas formas. Uno de los procesos que dio lugar a estas formas modernas que tenemos hoy es el proceso de gramaticalización. Y la gramaticalización, hemos hablado de eso antes un poco, pero para un repaso es la expresión de nuevos significados mediante el uso de formas que han perdido su significado original y han desarrollado una función nueva. Un ejemplo de esto es la transformación de las formas perifrásticas, en otros términos, las formas compuestas de dos o más palabras,
en formas sintéticas, o sea, una sola palabra con conjugaciones o flexiones. Por ejemplo, en el latín vulgar tenemos cantare aveo, y perdón, debe haber una línea arriba de esas vocales para indicar que son vocales largas. Pero cantare aveo se transformó, cantare aveo es una forma perifrástica porque hay dos palabras que juntas significan el futuro, pero se convirtió esa forma perifrástica a una forma sintética, cantaré, para indicar el futuro. Y ahora voy a tocar parte de una lectura de un profesor español que explica la gramaticalización y da más ejemplos. Y da ejemplos primero de preposiciones y luego del futuro. Seguidos del verbo haber, del habeo, del tener, ¿vale? El habeo. Si yo digo amar, Ay, perdón. de primero de filología hispánica, el tema que vamos a tratar hoy, ¿vale? Ya que los temas anteriores han sido toda la cuestión de los niveles de fonética, fonología, morfología, ahora vamos a intentar pasar al nivel de sintaxis, a lo que se conoce más tradicionalmente con el término gramática, ¿no? La gramática. Si en morfología vimos cómo se formaban, se generaban palabras, en sintaxis la unidad central de la sintaxis es la oración, y la oración se compone de palabras, ¿vale? Y como estuvimos viendo, en la gramática lo que impera son las relaciones que establecemos entre todas estas palabras. Y una cuestión central, y respondiendo a una pregunta que se me ha hecho antes, ¿cómo generamos todos estos mecanismos lingüísticos que me permiten codificar información de una manera efectiva, económica y además bastante eficiente? De tal manera que con muy poquitas palabras podemos comunicar mucho, ¿vale? En todas las lenguas del mundo sucede esto, incluso en las lenguas de signos, ¿vale? Donde tenemos muchas veces elementos léxicos, lo que son palabras independientes, que se convierten muy fácilmente en información gramatical. Y ese es un fenómeno que está históricamente se repite una y otra vez, y eso hace que las lenguas del mundo vayan evolucionando y convirtiéndose en cosas muy diferentes. Y para que entendáis este fenómeno de la gramaticalización, os voy a intentar dar bastantes ejemplos para que os quede claro, ¿no? Como palabras que tienen un significado léxico, información léxica, de pronto pasan a tener información simplemente gramatical. Un caso, y pasa en todas las lenguas del mundo, que tienen, por ejemplo, concordancia de sujeto, es muy típico que un verbo que tiene a lo mejor una sola forma empieza a desarrollar formas junto con lo que serían pronombres, y esos pronombres se convierten en marcas de concordancia. Es seguramente lo que pasó antes de que el español fuera latín, incluso viniendo desde el indoeuropeo, seguramente los pronombres se incorporaron y nos dieron formas como como, comes, come, comemos, coméis, comen, ¿vale? Pero lo vais a ver en un ejemplo mucho más, que os va a resultar mucho más familiar, porque es un ejemplo que se ha producido más recientemente, como una palabra independiente fue incorporada y pasó a ser un morfema gramatical con información gramatical, ¿vale? Que nos permitió hacer algo de una forma mucho más eficiente. Si pensáis en lo que era el tiempo del futuro en latín, ¿vale? Veréis que el tiempo del futuro en latín era totalmente distinto al tiempo del futuro que tenemos hoy día en español. Si uno sabe algo del verbo amo, amare del latín, sabe que el futuro, la forma del futuro era amabo, ¿vale? Y esa forma en español hoy día no lo usamos. La forma que usamos en español hoy día para el futuro es amaré, amarás, amará, amaremos, amaréis,
y amarán. ¿De dónde han surgido estas formas que no existían en latín y que hoy día tenemos en español? Estas formas que usamos no solo para el futuro, cuidado, porque muchas veces en español lo que llamamos futuro en realidad no lo usamos para el futuro, sino lo usamos para expresar la probabilidad, ¿vale? Si os pregunto qué hora es, pues son las 7:15. Si estoy seguro digo son las 7:15, pero si no estoy seguro digo serán las 7:15. Y no estoy hablando del futuro, estoy hablando del presente, pero me estoy desplazando en otro terreno, en el terreno de si estoy seguro o simplemente puedo hacer una aproximación, ¿vale? Todo eso será un nuevo modo, que sería el modo de lo aproximado. Bueno, pues esas formas que llamamos futuro, pero que en realidad no solo las usamos para el futuro, sino las usamos también para lo aproximado, surgen de la combinación de los infinitivos, del verbo amar, amare, seguidos del verbo haber, del habeo, del tener, ¿vale? El habeo. Si yo digo amar, amar, ¿vale? Tenía originariamente dos palabras que tenían un significado de obligación, que luego pasó a ser un significado de futuridad y significado aproximativo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se explica que lo que eran dos palabras, amar o amar as, o amar a, o amar habemos, o amar habéis, o amar han, se hayan convertido en una sola palabra? Pues por este proceso de gramaticalización por el cual la forma léxica habeo, que era una palabra independiente, se integró dentro del infinitivo y empezó a formar esta nueva forma verbal con distinta concordancia. Eso sería un ejemplo de gramaticalización, ¿vale? Por el cual hemos creado un tiempo que no existía en latín y que en español, en el latín vulgar, empezó a desarrollarse y nos dio una nueva realidad, ¿vale? Bueno, ese es un ejemplo de gramaticalización. Y bueno, claro, los procesos de cambio eran diferentes en cada lugar en la península, cada región, digo, dentro de la península ibérica, porque, como dije, ya había otros grupos ahí. Entonces, según algunos factores sociales, como la educación, el nivel social de una persona, el sexo, la edad, etcétera, claro, había variación en el idioma según esos factores, pero también había separación geográfica en la península y también había influencia en las lenguas locales según la región. Entonces, había mucha variación dialectal dentro de la península y con la caída del Imperio Romano Occidental en 476 a.C., sucedió la desintegración de la estructura social que existía en las diversas regiones que lo conformaban y con eso había mayor separación de las variedades vernáculas eh, y al final se crearon lenguas diferentes con su propia estructura gramatical. Antes solo eran variedades, dialectos, pero con la caída del Imperio Romano, eh, esos dialectos se convirtieron con tiempo en sus propios idiomas, con sus propias gramáticas, sus propias estructuras gramaticales. Y también con las invasiones de los pueblos germánicos y más tarde los árabes, la región se adquirió términos germánicos y términos árabes también. Y el libro explica que muchos de los términos germánicos eran de intercambio comercial y la guerra y vida institucional, y muchas palabras árabes eran del ámbito jurídico al ámbito comercial, el peso y la medida de productos y términos de construcción. Y les he subido un video que explica más sobre la influencia árabe. Y con todos los procesos de cambio no se puede identificar una fecha de nacimiento del castellano o del español, pero los lingüistas han identificado el nacimiento del español con los primeros textos escritos que se han identificado como las glosas emilianenses. Y les he subido un video